En las estructuras de decisión vamos a empezar a hacer uso de los distintos operadores que veíamos en el apartado anterior. Así lo veremos también de una forma más clara que no con la mera descripción que hemos hecho antes. Permiten seleccionar la próxima sentencia a ejecutarse sobre la base de una decisión, una expresión lógica o variable lógica que puede ser de distintos tipos, booleano, aritmética, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que llegado a un punto en el que debemos decidir qué camino seguir, pues ahí es donde tendremos este tipo de estructuras de decisión para que en función de lo que queramos haga una cosa u otra el programa. El tipo de estructuras de decisión que tenemos son estructuras simples, dobles y anidadas. Son muy importantes este tipo de estructuras y estas son la base en cualquier lenguaje de programación. En cuanto a la decisión simple, el tipo de estructura de decisión simple, tenemos if. If, del inglés sí. Sí de forma condicional. Si se cumple esta condición, entonces haz esto. Ese sería un tipo de decisión simple. Es utilizada para tomar decisiones, como estamos comentando, y el formato es el siguiente. Por un lado, en pseudolenguaje, que puede ser el equivalente a lo que pensamos sin escribirlo en un lenguaje concreto, sino en un lenguaje global que nos sirva para aplicarlo después a Java, C++, cualquier tipo de lenguaje. Sería así. Si dentro una condición, si es mayor que 5, si es menor que 10, si es verdadero mi casa, si es falso, entonces realiza una serie de sentencias. Entonces, haz este método, haz aquello, tal, lo que tenga que ser. Fin del sí. Una vez que la condición se cumple, se realiza la sentencia y se acabó. Si esa condición no se cumple, no se va a ejecutar las sentencias que vengan dentro de este sí. En C y Java, pues es muy similar. If, la expresión lógica que sea, if 5, o sea, if casa es mayor que 2, o if color es rojo y es falso o verdadero, como sea, si se cumple esa expresión lógica, entonces se ejecutan las sentencias que están dentro del if, que va entre corchetes, entre llaves, perdón. Si no, directamente no se ejecuta ninguna de las sentencias. La decisión se evalúa y si el resultado es cierto, entonces el conjunto de instrucciones que están dentro de las llaves se ejecuta, como estamos viendo en los ejemplos anteriores. Si el resultado es falso, entonces no se ejecuta el bloque de instrucciones, directamente salta al siguiente proceso que haya en nuestro código. Aquí tenemos otro ejemplo ya con datos, perdón, se ha ido. Aquí tenemos otro ejemplo ya con datos, que puede ser si hora es menor que 23, entonces escribir correcto, fin del sí. En Java o C podemos ponerlo de la siguiente manera. Es código ya real del lenguaje de programación este. If hora es menor que 23, se abren las llaves, println, que básicamente es que imprima por consola este valor, nos lo va a imprimir en las consolas que utilizan las IDEs, que ya veremos en el siguiente módulo, que es lo que utilizan para darnos el valor. Entonces imprime en consola correcto si se cumple que hora es menor a 23. Si no se cumple, no va a hacer nada. Si el bloque de instrucciones está formado por una sola sentencia, las llaves son opcionales. Es decir, si simplemente tenemos el println correcto que veíamos antes, pues las llaves de antes y después son opcionales, porque se entiende que a continuación del if esto es esto, pues que va a ejecutar solamente lo que haya ahí a continuación. Aquí vemos el ejemplo. Si if hora es menor a 23, println correcto. No hace falta llaves. Con el otro ejemplo igual, porque es una sola sentencia, por tanto no va a haber confusión tampoco. Este sería un poco el esquema de una decisión simple. Llegado a un punto, tenemos el rombo que veíamos en diagrama de flujo, que es la condición. Si se cumple, se va a ir para la V y hace el proceso A.
y si no se cumple se va a ir para la F de falso y va a ejecutar el proceso B para después, en ambos casos, continuar por el punto que sea del programa. La decisión simple anidadas. Bien, dentro de la decisión simple podemos tener anidados otros if, es decir, sería un if dentro de otro if. Se cumple una primera condición y después se cumple otra segunda condición dentro de la sentencia para que realice otra sentencia. Sería pues algo así. Tenemos una primera condición, es si la edad es menor de 18, pues entonces pasa a la condición 2, que el peso sea menor que 80, y luego ejecuta las sentencias. En cambio, si la edad no es menor que 18, pues simplemente va a imprimir un valor y no va a realizar la segunda condición, que es la del peso menor a 80. Aquí tenemos en código, por un lado a la izquierda en pseudocódigo y por otro lado el lenguaje C y Java, esta misma estructura de decisión simple anidada. Si la condición 1 se cumple, entonces ejecuta la sentencia. La sentencia empieza con otro sí. Si la condición 2 se cumple, entonces ejecuta esa sentencia. Si no se cumple, pues al menos ejecuta las sentencias de la condición 1. El ejemplo de abajo, si x es mayor que 0, entonces pues hace lo siguiente. Primero lo que vas a hacer es comprobar si y es menor de 0,5, entonces ejecuta que y es igual a a por x, fin de ese sí, y si y no es menor que 0,5, pues lo único que haces es, dentro de la sentencia, pues que a es igual a x más y, y fin del sí. Lo que tiene que dar claro es que obtenemos, por un lado, una estructura de sys, que es la primera, la de la x, y que si se cumple va a ejecutar lo que hay dentro. Ahora, lo que hay dentro tenemos otro sí. Si se cumple ese sí, va a ejecutar lo que hay dentro de ese segundo sí. Si no, pues ejecuta lo que había en el primero. Visto el caso en lenguajes C y Java, pues es prácticamente lo mismo. If x es mayor que 0, si tenemos que el valor de x es mayor de 0, entonces ejecuta lo que hay dentro. Dentro tenemos primero un if. Vamos a ver si es cierto. ¿Es y menor que 0,5? Sí, pues entonces ejecuta esas sentencias. Pero además de esas sentencias también ejecuta la que hay fuera de sus llaves, porque está dentro de las llaves del primer if. Esto que puede parecer engorroso para la gente que no viene de programación, que nunca lo ha visto en programación, no os preocupéis, simplemente son dos condiciones, una condición dentro de otra condición. Es el equivalente a poner, si edad es mayor de 18 años, entonces ejecuta lo que hay dentro. Y dentro tengo, si es más alto de 1,5, ejecuta unas funciones y si no, pues ejecuta otras. Decisión doble. En este caso va a comprobar la condición, si se cumple va a realizar unas sentencias y si no se cumple va a realizar otras. De ahí la decisión doble. If, else es la estructura de decisión doble por excelencia. Permiten ejecutar dos conjuntos de sentencias, como he comentado, en función del resultado de la evaluación de la condición lógica. Si se cumple, ejecuta la que hay dentro y si no se cumple, ejecuta la que hay en la otra parte, en el else. Es lo que vengo diciendo, por tanto vamos a pasar a ver el ejemplo en el que si la decisión se cumple, entonces ejecuta la sentencia que hay dentro. Si no se cumple, pues ejecuta estas otras sentencias. Y ahí termina el sí. Tiene dos cuerpos, por un lado el if inicial y el else, que es en caso contrario. En caso contrario de lo anterior, ejecútame esto. Por tanto, en este caso, cuando se compruebe la condición, siempre va a ejecutar una serie de sentencias el programa, a diferencia de en el if simple. Si se cumple, ejecuta esta sentencia. Si no, sigue tu camino. En este caso no. Si se cumple, ejecuta estas y si no, ejecuta estas otras.
La sentencia if-else es utilizada pues, para tomar decisiones siguiendo el siguiente formato, como siempre venimos viendo. Vemos la estructura del mismo gráfico, pues igual, en el que tenemos verdadero o falso, una condición, y en el caso de que sea verdadero va a ejecutar el proceso A y en el caso de que sea falso va a ejecutar el proceso B. A diferencia de antes que en el caso de que fuese falso, pues pasaba al siguiente paso sin ningún tipo de proceso B. Una vez más vemos if, expresión lógica, se abren las llaves para la primera sentencia, las primeras cosas que se van a hacer en el caso de que esa expresión sea verdadera, y con el else abrimos otras llaves para en el caso de que sea falsa la primera expresión lógica. En el siguiente capítulo analizaremos las estructuras de repetición, que bueno, son algo similar a las de decisión, pero para realizar otro tipo de acciones.